Continuamos hoy con nuestro programa Hablemos Claro, que como su nombre lo indica, aquí queremos hablar con claridad y por sobre todas las cosas, por el inmenso amor que le tenemos a la patria, queremos colaborar trayendo a gente expectable para que la ciudadanía pueda saber hacia dónde vamos, en dónde estamos, en qué estamos y qué nos proponemos hacer. Porque hay cosas que alarman, como la aparición de vuelta de la intervención en los asuntos internos del Paraguay del embajador norteamericano. A mí eso me repugna. Los dos candidatos del Partido Liberal y el Partido Colorado estuvieron en la embajada. ¿Para qué? Para recibir instrucciones. Este no es un Estado asociado libre como Puerto Rico. Esta es una república independiente que se llama República del Paraguay. Y tenemos que hacernos respetar. Es porque no nos respetan que están dando estas instrucciones y participando en nuestras cuestiones en donde solo los paraguayos tenemos derecho a hacerlo. Parece que la vieja legión continúa en vigencia y no nos podemos zafar del todo de eso. Yo le pido por favor a este señor embajador inmoral que le trae a su esposo en una especie de zapateo a la familia paraguaya y a la Constitución paraguaya, que se deje de intervenir en nuestras cuestiones. Déjenos a nosotros los paraguayos resolver lo nuestro. Así como ustedes no tienen interés en que un paraguayo vaya a querer resolver el problema de Ucrania con Estados Unidos, porque es problema de ustedes. Así le pido y así piensan muchos paraguayos. Con esto introito, le presento a nuestro invitado de hoy. Un invitado de lujo. Él es el doctor Jorge Peralta, que traje un pequeño apunte porque tiene un currículum de primera que me permito leer. Asesor económico financiero Instituto Keynes. Posgrado en Economía Financiera EDAN USA. Certificación chino mandarín SK3 obtenida en China continental. Instituto Confucio de Beijing. Maestro de negocios con China y Asia Pacífico. Universidad Europea del Atlántico, Santander, España. Consultor en incubación y aceleración de empresas por Dorn Global, Silicon Valley, Universidad de Santander, España. De Salamanca, perdón. Director Geo de China Consultora Comercial Limitada, empresa registrada en Hong Kong y con alianzas en China continental 2212 al 2022. Ex residente 3 años en China continental de 2012 al 2015. Un currículum maravilloso que poca gente ha de tener en este campo que nos interesa y que tocamos en el día de hoy. El tema del relacionamiento comercial con China. Siempre dije que este país, con todos los problemas que tiene, en sus manos aparece 2 instituciones con las que puede resolver su problema económico para toda la vida. El primero, Itaipú, y el segundo, el relacionamiento comercial con China. De tener relaciones comerciales con China, estaríamos obteniendo alrededor de 3.000 millones de dólares por año, más lo que genera Itaipú, son 4.000 y pico de dólares por año. Con eso, el Paraguay pasa al frente. Con eso, el Paraguay es primer país económicamente hablando en América del Sur. Con eso recuperamos nuestra identidad y con eso recuperamos nuestras instituciones que han caído por el suelo. Bueno, esta breve introducción sirve para la presentación
de nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Peralta. Entonces, le damos la palabra para que él pueda desarrollar a su manera y como él quiera, para que pueda entender la ciudadanía lo que representa el relacionamiento comercial con China. Doctor, usted tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por la presentación y agradezco realmente la invitación, la oportunidad, porque esto es una causa nacional, como usted lo está diciendo. En mi caso, como profesional del sector privado, como economista, voy a enfocar más lo que es el impacto que tendría si Paraguay tiene relaciones con China, diplomáticas estoy hablando, aunque no es mi tema, el tema político, sí de alguna manera es un tema totalmente diametral, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en lo que es China, ¿verdad? En lo que es China continental. Yo quiero aclarar que yo no soy comunista, no soy afín a esa ideología, porque enseguida eso es lo primero que se piensa cuando alguien va a hablar o va a defender un poco lo que es China. Voy a hablar como un paraguayo, como un profesional que vivió en ese hermoso país por unos años. Y para entender China, primero hay que empezar con la cultura. Tenemos que entender lo que es la cultura milenaria de China. China no es solamente lo que fue desde el año 49, que es el Partido Comunista, ¿verdad?, el que gobierna, sino China ya tiene miles de años de historia. Y aun cuando Europa todavía estaba en la Edad Media, China ya tenía grandes filósofos, ya tenía grandes inventos de los cuales se valió la humanidad. Entonces esa China milenaria es la que primero quiero apuntar y mostrar algunos datos interesantes, porque hay que conocer, hay que saber. Hay mucho desconocimiento en la sociedad, hay mucho prejuicio sobre lo que es China continental. Y algunos datos que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Primera potencia manufacturera, primera industria mundial es China. Primer exportador mundial de bienes. Primera economía mundial en paridad del poder de compra, es decir, el Producto Interno Bruto, lo que produce un país en bienes y servicios en un año, más el valor que tiene esa producción en la compra que tiene. China es primera, incluso superando a Estados Unidos. Primer socio comercial de cerca de 150 países, no es un dato menor. Y China ha logrado algo que Inglaterra y Estados Unidos tardaron 200 años, ellos lo lograron en 40 años, reducir los niveles de extrema pobreza, sacando de esos niveles a 850 millones de personas. Esto no es algo que yo lo estoy inventando, estos son datos del Banco Mundial, ¿verdad? Y podemos seguir viendo, podemos seguir analizando, ¿verdad? En tecnología, en inventiva, en lo que es las redes 5G, en lo que son las vías férreas, China es potencia. Y eso es innegable y eso está ahí a la vista. Eso hoy día ya nadie discute. Entonces, de esa China es la que Paraguay se está privando al no querer dar un paso fundamental que ya lo dieron más de la gran parte de los países de las Naciones Unidas, reconociendo a China ya en el año 1971, con la resolución 2758, en la que solamente 14 países actualmente reconocen a Taiwán, ¿verdad? Pero de esta China es la que quiero hablar. Esta China que es potencia, esta China que tiene la tecnología, que esa China milenaria que cultivó los inventos como la brújula, la pólvora, que lo usaban no para fines bélicos, sino para fines festivos, y muchos otros inventos que ellos aportaron a la humanidad, el papel, las pruebas, los tests, los exámenes, para que gobiernen los más aptos, son inventos chinos. Entonces, a esa China es la que quiero ir. Después podemos ver un poco lo que es la China, cuál es el impacto que está teniendo en nuestra región. Vimos lo que es China en el mundo, ahora en la región, ¿verdad? La mayoría de los países más importantes de Sudamérica tienen un superávit en su balanza comercial con China. O sea, es mentira eso de que China va a venir, nos va a invadir y los países van a salir perdiendo. No es cierto. Estos son datos de la balanza comercial, en donde el Brasil, por ejemplo, cerró en el 2021, todavía no tengo los datos consolidados del 2022, 40.000 millones de dólares de superávit, más vendieron que importaron de China. Argentina sí es un caso especial por los problemas económicos que tiene, sí tuvo un déficit con China. Uruguay, que está teniendo un superávit, desde los últimos años está teniendo un superávit en su balanza comercial con la China.
Por eso es que Uruguay ahora está desafiando al Mercosur, porque algo ellos vieron, una oportunidad mayor le está brindando China que la propia región. Chile y Perú, que son dos países que tienen tratado de libre comercio con China, una lista de bienes y servicios que tienen aranceles especiales, ¿verdad? Que tienen ya negociados Chile del 2005, Perú del 2009. Actualmente Ecuador y Uruguay más recientemente están en esas tratativas. Todos tienen superávit en su balanza comercial, es decir, exportan más de lo que importan incluso de China. Paraguay es el único país que tiene un tremendo déficit en la balanza comercial. 3.684 millones de dólares año, cifra del 2021, 99% de déficit. ¿Por qué eso? Porque muchos de nuestros productos no pueden venderse libremente en China por falta de relaciones diplomáticas, en el cual, por ejemplo, soja y carne, instituciones de países que no se reconocen, SENAXA o certificados de origen y ese tipo de barreras, tenemos para poder exportar libremente. Así que tenemos que vender a un precio más bajo a otros países que le venden después a China a un precio más alto, ¿verdad? Doblemente, creo. Doblemente, probablemente doblemente más caro. Entonces, estos son motivos que nos llevan a pensar por qué Paraguay no tiene este acercamiento a China, ¿verdad? Un dato más que quiero dar tiene que ver con la balanza comercial. Pero veamos un poco cómo están nuestros niveles de exportación, ¿verdad? A China. ¿Paraguay le puede vender algo a China? Sí, ya le vende, pero muy poco. Son productos como desperdicio de cobre, madera, ciertos aceites esenciales, semillas oleaginosas, cueros y pieles, que nos sumaron más que 30 millones de dólares año en el 2021, ¿verdad? Apenas 5 productos que sí se pueden exportar, pero la gran inmensa mayoría de los productos que realmente el Paraguay puede exportar a China no lo está haciendo por esta cuestión de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, sí se importa muchísimo de China. De hecho, China es nuestro mayor socio del lado de las importaciones, porque más del 30% de todo lo que se importa a nivel nacional, más o menos hablamos de 12.000 millones de dólares que Paraguay importa a nivel internacional promedio, entre 3.000 a 4.000 millones de dólares es lo que se exporta de China. Sin hablar de lo que es origen y procedencia, porque muchos de los productos que traemos de Estados Unidos, de algunos países europeos, algunos países de la región o de Panamá, son finalmente de origen chino. O sea, esto puede ser más alto. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene China en la economía nacional. Se refleja en los números de nuestra balanza comercial, ¿verdad? Algo muy interesante, algo que me parece muy importante acotar es, si es que Paraguay está teniendo este nivel de déficit en la balanza comercial con China, o sea, un impacto negativo en nuestra economía, ¿cuál sería un impacto? Porque es un ejercicio que sería interesante hacerlo, ¿verdad? Yo realicé una tesis, le decía al doctor antes de entrar al aire, que tuve la oportunidad de hacer una maestría en negocio con China y Asia-Pacífico, sumando mi experiencia en el campo, estando con los chinos, ¿verdad? Más la parte académica. Y fue muy interesante, ¿verdad? Lo que pudimos encontrar analizando, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que es Paraguay sin China continental, ¿verdad? ¿Qué sería? Y aquí le invito un poco no a soñar, sino a ver números que pueden ser totalmente reales, ¿verdad? Si nos ayudan en producción, ¿verdad? Vamos a mostrar esa parte. El impacto que tendría, y acá hay que analizar las variables. Al lado izquierdo ustedes ven, sin relaciones con China, Paraguay le vende 30 millones de dólares, compra 3.700, tiene un déficit de 3.684. No pueden haber inversiones chinas con un país que no puede hacer una inversión extranjera directa en un país que no lo reconoce. Financiamiento, China también tiene su propio sistema de financiamiento a nivel internacional. Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, por ejemplo. No podemos tener. Cooperación técnica. Bien podríamos tener una cooperación técnica también de China, ¿verdad? No lo tenemos. O sea, niveles cero. Resultado, déficit. A la derecha ustedes pueden observar, y esto es un ejercicio así, hecho con supuestos. Los economistas utilizamos mucho los supuestos del modelo, ¿verdad? Suponiendo ciertas variables constantes o ciertos factores constantes, si se da esto, de que se invierte, hay voluntad política, se ayuda a los sectores productores a
tecnificar el campo, a mejorar la mano de obra, la calidad de la mano de obra, suponiendo que todo eso se da más voluntad política, Paraguay bien podría tener niveles de exportación de 5.000 millones de dólares con sus productos estrella, soja, carne, y después hay muchísimos otros productos, frutas, el algodón mismo, que China demanda muchísimo, sorgo, es impresionante la cantidad de sorgo que le está vendiendo Uruguay y Argentina, por ejemplo, a China en los últimos años, ¿verdad? Hablamos más o menos de 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Pongamos que las importaciones se mantengan en los 4.000 millones de dólares y después hablemos de inversiones. ¿Cuánto nos hace falta un nuevo aeropuerto, por ejemplo? Nuestro aeropuerto es una vergüenza realmente que tengamos un aeropuerto en esas condiciones, ¿verdad? China bien podría invertir en un aeropuerto, hacer una APP, podría hacer trenes de alta velocidad para conectar todo el país. Por ejemplo, hay un problema en el río Paraguay y nuestras mercaderías se quedan varadas. Bien podríamos tener a través de ferrocarriles salida al mar. Es algo que China puede hacer, puede invertir. Y hay gente que me dice, pero eso es muy difícil de lograr, ¿verdad? ¿Cómo se va a lograr eso? Si hay voluntad política y si se le reconoce diplomáticamente a China, va a haber una apertura para que hayan esas inversiones que necesitamos, para que se abran mercados para nuestros productos, para que se puedan exportar, y también financiamientos. Y una vez le escuché a uno de los candidatos, no voy a decir el nombre, pero uno de los candidatos decir, nosotros no necesitamos financiamiento de ellos. Les quiero recordar de que tanto el Fondo Monetario y el Banco Mundial exigen ciertas recetas que tenemos que cumplir. No podemos disponer libremente de lo que nosotros, de nuestro dinero, digamos, del financiamiento, sino que estamos bajo ciertos condicionamientos. China es más flexible porque ellos tienen la política justamente de la no intromisión en asuntos internos de los países. Entonces, el financiamiento chino es muy interesante en ese sentido, ¿verdad? Permítame que le interrumpa, doctor. ¿Cómo no? Habló del tren. Nosotros tenemos un problema de años con el tránsito de nuestras barcazas y nuestros barcos por el río Paraguay. Ahora nos ponen un gravamen, nos ponen un peaje, lo cual es inaceptable en el derecho internacional y solamente se sigue con eso porque nuestro gobierno no tiene el temple y la autoridad necesaria para evitar que eso ocurra, en primer lugar. En segundo lugar, ante los problemas que tenemos eternamente con Argentina, y busquemos otra forma de resolver nuestro problema de exportación. Un tren balas que vaya a Bolivia y de Bolivia pasemos a Perú y en 4 o 5 horas estamos llegando ya al Pacífico con el que nuestros productos pueden ir libremente al Asia. Y de paso, hay otro problema que a nivel mundial ya se está sintiendo. Los aeropuertos internacionales todos ya no tienen la forma de recibir los residuos que de cada avión están bajando en los aeropuertos. Y nuestro aeropuerto de Mariscal Estigarribia es no solamente excepcionalmente ubicado, sino puede resolver esos problemas y un tren balas de media hora está Asunción allí. Entonces hay tantas formas para resolver, pero falta patriotismo y falta dejarnos de subyugarnos por los cantos de sirenas. Y las intervenciones internacionales son nefastas para este país. Y acá se recibe como si hubiera sido la receta mágica. No entiendo, hasta en el Parlamento Nacional. Yo alguna vez fui parlamentario, pero nunca permití la intervención de ningún país desde la posición en que yo estaba. Y recuerdo simplemente una vez hice unas declaraciones en última hora diciendo que no permitamos más la intervención de los norteamericanos en los problemas internos del Paraguay. Y me llama en ese momento un amigo que no digo su nombre, porque estaba como candidato a presidente de la República. Y me dice, te van a llamar de la embajada americana y decirle que el periodista de última hora tergiversó tus declaraciones. Al instante me llamó el embajador Glassman y me dice, senador, estas declaraciones suyas que salieron en la última hora, y le dije, son
fiel reflejo de lo que yo pienso. ¡Brum! Me cortó. Y bueno, estábamos escuchando un relato extraordinario por parte de usted que sabe mucho de este tema, pero acaban de decirme un minuto de interrupción. Entonces, con posterioridad, seguimos, doctor. Mucho gusto. Doctor, lo seguimos escuchando. Lo interrumpí, discúlpeme la interrupción, pero creo que era necesaria Totalmente. una manifestación para dar un poco otro camino a la realidad que estamos viviendo hoy en la República. Sí, coincido con usted. Y es lo que un poco está haciendo Uruguay, ¿verdad? Ellos están justamente buscando por eso ese tratado de libre comercio con China, tratando de capear un poco la situación con el Mercosur, ¿verdad? Y bueno, esperemos que lleguen a buen término los uruguayos y que les vaya bien y bueno, ver qué nosotros podemos hacer también. Estaba explicando algo interesante y justamente quiero terminar de redondear esa parte. Estaba mostrando lo que es cuál sería el impacto si hubiera relaciones con China, ¿verdad? En las variables económicas, ¿verdad? Entonces, si podemos mostrar nuevamente eso sería interesante porque es ahí donde vamos a encontrar, porque queremos números y estos son cálculos. Obviamente los cálculos están sujetos a supuestos de un modelo, pero yo mencionaba, si tuviéramos exportaciones, potenciáramos 5.200 millones de dólares aproximadamente, podríamos llegar, y ahí tenemos algunos productos, soja, carne, lácteos, otros alimentos, cueros, aceites, desecho de cobre, alimentos para mascota, impresionante cómo los chinos consumen eso, frutas, la parte de floricultura, el tema del turismo ecológico, cultural. Los chinos son los que más invierten cuando viajan en el mundo. Eso la IATA, esta agencia internacional que ellos pueden certificar eso. El e-commerce, las plataformas digitales, esto es algo para la juventud especialmente, porque hoy día muchos países ya le están vendiendo a China por plataformas digitales, por redes sociales, ¿verdad? Y ni siquiera ni hablamos de eso acá, ni sabemos que existe eso acá. Perú, Argentina, Chile lo están empezando a hacer y otros países, ¿verdad? Inversiones, obra de infraestructura, como mencionaba, aeropuertos, tren bala, alcantarillado y otros. Y la parte de la cooperación técnica en ciencia, arte y cultura. China de por sí es apasionante conocer por el tema de la cultura nomás luego. Entonces, poniendo números, inversiones, 5.000 millones de dólares. Bien podríamos obtener inversiones en estas obras de infraestructura que mencioné. Cooperación técnica, por lo menos 500 millones de dólares que tengamos. Y sumando todo eso, ya con China el impacto sería alrededor de 10.000 millones de dólares, por lo bajo, porque eso habría que ver. Esto puede hacerse 1 año y medio de planificación, vienen técnicos chinos, ahí se puede hacer lo que hizo Obama, el gobierno Obama creó un comité de diálogo económico y estratégico Estados Unidos-China, es muy interesante. Esto lo cuenta Henry Paulson, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos y ex ejecutivo del Goldman Sachs, un banco de inversión muy grande, en el sector privado y público, que fue uno de los que negoció a más alto nivel en China. Él cuenta, por ejemplo, cómo los americanos tuvieron un tiempo en el que ellos crearon un comité económico estratégico Estados Unidos-China, en lo que se juntaron los expertos en cada área, los americanos con sus pares chinos, idearon un plan muy interesante, ¿verdad? Hasta que vino Trump y desarticuló eso, pero esa es otra historia. Entonces, nosotros bien podríamos tener una mesa, un comité, donde se junten las mejores mentes de Paraguay en cada área y busquemos qué podemos ofrecerle a China, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, pero China ahora no está muy bien, el mundo no va a crecer este año, la economía está mal, Estados Unidos se está estancando, probablemente entre en recesión, la Unión Europea está con el tema de la guerra de Ucrania que les afecta y China se desaceleró. La gente un poco me dice eso, pero eso sabemos que en economía existen los ciclos económicos, estos son momentos, ¿verdad?, que van a pasar. Nosotros tenemos que prepararnos, y esa es la parte que me preocupa un poco, porque no nos estamos preparando seriamente para negociar con los chinos. Las universidades deberían de tener conferencias, capacitaciones, charlas acerca de lo que son, cómo hacer negocio con China. No observo yo eso en nuestras universidades. De hecho, me han invitado a mí y a otros colegas también a hablar del tema de China, porque en la propia malla curricular de las universidades no se enseña el tema de China. Todos son textos americanos, europeos,
pero podemos aprender muchísimo. Asia es lo que tenemos que mirar en el siglo XXI. Una historiadora una vez dijo, el siglo XIX fue el siglo de Inglaterra, el siglo XX el siglo de los Estados Unidos y el siglo XXI el siglo de Asia, especialmente China, porque van a volver a ser lo que fueron en la antigüedad, que fue una potencia, ¿verdad? Entonces, yendo un poco a esa área es que estoy mencionando todo esto. Entonces, el impacto con China sería, pero tremendo. Y esto no es algo que mostramos los números de la balanza comercial de los otros países vecinos, ¿verdad? Sí están haciendo un aporte interesante los chinos en las diferentes economías. Ahora, tenemos que reconocer de que se resiste mucho, porque hay un choque muy fuerte hoy día geopolítico a nivel internacional. Se disputan las grandes hegemonías, ¿verdad? Y bueno, nosotros no tenemos lastimosamente acá relaciones con China y no nos llega muchas de las informaciones de lo que está pasando realmente en China continental. Pero repito esto, yo creo que un componente clave, doctor, es justamente la inversión en educación, en prepararnos, y mucho menos nuestros políticos, discúlpeme, mucho menos los debates son pero lamentables, sobre todo ideología y política, no hablan de cultura, no hablan de economía, no hablan de cuestiones técnicas. Entonces es lamentable. Entonces la educación yo creo que es un factor clave, hay que apostar por la educación, en conocer más de China. Yo me quedo maravillado, pues yo sigo mucho, por ejemplo, lo que hace la Cámara de Comercio Chile-China, la Cámara de Comercio Argentino-China, Argentina le dicen ellos, o la Cámara Brasil-China, y ver cómo ellos tienen y le están preparando, incluso a los niños ya le enseñan el idioma mandarín, ¿verdad? Porque el idioma nativo hablante, el idioma nativo más hablado en el mundo es el chino mandarín. El inglés es hablado, sí, el más hablado, pero no son nativos, la mayoría no son nativos, ¿verdad? Los hablantes en el mundo, pero el chino mandarín es... Y si vos hablas guaraní, y quiero entrar un poquitito en la parte cultural, un poco del chino mandarín, porque es muy interesante. Por ejemplo, el número 4 en chino se dice s. ¿Y cómo se dice mamá en guaraní? Se dice s, es lo mismo. Esa pronunciación que nosotros tenemos, el acento nasal que le llamamos, ellos tienen los tonos del mandarín. Entonces, hasta culturalmente Paraguay está preparado o estaría preparado para aprender el idioma mandarín, ¿verdad? Y bueno, hay muchos que fueron a estudiar a Taiwán, se habla también el chino mandarín y está súper bien. Yo no tengo nada en contra de Taiwán, al contrario, se agradece por lo que ellos también aportaron, ¿verdad? Pero bien podríamos nosotros buscar tener ese acercamiento a China continental y ya vimos los resultados. Vimos los resultados que nos dejan perplejos. Y como dice usted, lastimosamente nuestros políticos son los menos preparados para percibir lo que representa una relación comercial y diplomática con China. Porque China, de 1.500 millones de seres humanos, aproximadamente, en poco tiempo, 1/3 de su población dejó la pobreza para pasar a la clase media. Esa clase media ya quiere no solamente comer arroz, quiere comer también carne, quiere comer caviar, quiere tomar vino bueno. O sea, tiene sus exigencias del paladar que solamente nosotros los latinos podemos darlo. Y algunos se aprovechan y nosotros de nuevo estamos rezagados. Esa es la parte que a mí me quebranta. Y que tiene un poco de explicación en aquello de que somos demasiado conservadores. Y nos metieron en la cabeza eso de que los comunistas, el primer país que tiene relaciones comerciales y diplomáticas con China es Estados Unidos. ¿Y cómo Estados Unidos va a venir a decirnos continúen con sus relaciones ustedes con Taiwán y no con China? Un contrasentido, y eso es lo que yo hago un llamado muy especial a los políticos paraguayos, a los estudiantes paraguayos, al paraguayo medio, para que deje esas cuestiones ideológicas y se incorporen a lo que tenemos que hacer en el futuro. Y el que no entiende esto queda rezagado. Y el rezagado
es el que no va a tener para su comida, es el que va a seguir teniendo miles y miles de pobres y extremadamente pobres. Imagínense, comenzamos diciendo, en síntesis, dos situaciones que pudieran cambiar totalmente al Paraguay. El aprovechamiento de la generación de una riqueza natural como Itaipú y Yacyretá. Eso puede significar un enorme caudal de dinero que puede modificar todo el sistema económico paraguayo, de saberse usar, de no llevando a los lugares donde está yendo la plata, y el relacionamiento comercial con China. Los ganaderos que van a tener que tener mejores precios por su ganado. Los frigoríficos que van a ganar mucho más. Los paraguayos que trabajan en frigoríficos y en las estancias van a vivir mucho mejor. O sea, un sinnúmero de situaciones de progreso que puede cambiar la imagen paraguaya. Y solamente dos puntos, Itaipú y China. Entonces, hasta hoy nosotros nos estamos guiando todavía por la política diplomática de la billetera. Y esto no es algo que se puede atajar con la mano, es una realidad. Nuestros políticos reciben cada año de Taiwán unos cuantos dólares y con eso se esfuerzan para seguir manteniendo las relaciones con Taiwán, en perjuicio de todo el pueblo paraguayo. Y a mí me asustan nuestros paraguayos. Por eso, con la edad que yo tengo, doctor, sigo manteniendo la esperanza de que voy a volver a actuar en la política paraguaya para tratar de, con los jóvenes, modificar todo esto que es una catástrofe del Paraguay. A mí me alarma. Imagínense, hace aproximadamente 3 años, creo que ya lo dije en este programa, como formo parte del gremio de los ganaderos, me invitaron a una charla del viceministro de Ganadería del Ministerio de Ganadería del Paraguay. Un mozo joven, cuyo apellido no recuerdo, sigue estando hasta hoy. Cuando estábamos con la situación realmente grave de no tener mercados para la carne paraguaya, porque de paso digo una cosa, la famosa exportación de la carne paraguaya a Estados Unidos. Yo tengo 78 años y creo que desde que usé mi primer pantalón largo, seguimos con la tesis, ya vamos a exportar a Estados Unidos. Ya. Hace poco sigue diciéndose la estupidez que no se cumple hasta hoy. Y lo que quiero significar lo que dijo este viceministro de Ganadería, muchacho joven, es veterinario. Dice, estamos haciendo las gestiones para vender nuestra carne al mercado japonés. Y se están haciendo los trabajos burocráticos. Pero tengo la convicción de que a poco tiempo vamos a exportar al Japón porque el emperador del Japón le tiene un gran aprecio al presidente paraguayo. Pasaron 3 años o 4 años y no hemos exportado ni siquiera una pezuña animal al Japón. Es porque somos mentirosos, no somos bien formados, somos mal educados. Y lo peor, la gente que escucha con los brazos cruzados con atención una pelotudez como esta. Entonces, basta ya. Demasiado hemos sufrido por la inconsistencia de la inteligencia de nuestra gente. A mí me asusta en el Parlamento Nacional las barbaridades que se dicen, las groserías que se dicen, y me asusta más todavía que uno de los que más votos recibió en las internas del Partido Liberal es el que está pidiendo para que todas las cuestiones jurídicas vayan al Parlamento norteamericano. Se me asemeja a lo que el doctor Cecilio Báez hizo en el año 1906 cuando muere Bartolomé Mitre.
le manda una carta de pésame al presidente argentino y le dice que murió un gran patriota y uno de los que más hizo por la República del Paraguay. Y se trata nada más y nada menos que el carnicero del Paraguay. Nunca nadie dijo nada. Yo siento que de haber estado en el Parlamento Nacional no me pasó por la mente sacarlo a la ciudadanía post-mortem a este ciudadano legionario. Y legionarios tenemos hasta hoy, pero por doquier. Eso es lo lastimoso. Entonces tenemos que cambiar la manera de ser del Paraguay, la educación paraguaya. Eso lleva tiempo, infelizmente. Pero alguna vez tenemos que comenzar, porque en la medida en que no comencemos, esto va a ir. Y nuestra educación universitaria cada vez está peor. Y yo estoy absolutamente convencida que con un relacionamiento diplomático con China vamos a tener mucha cooperación en el campo intelectual. Vamos a tener mucha en el campo de la ganadería y en el campo de la agricultura, porque ellos en la medida que van formando, en que van agrandando su territorio, ya van llevando a sus universitarios para ir resolviendo los problemas de la zona. Es la cultura que hay que entender. No interesa que sea comunista o no comunista. Lo que interesa es que se trata de un país que tiene 1.500 millones de seres humanos que comen. Quiero mencionar algo, si me permite, doctor. Quiero mencionar algo que tiene que ver justamente para ordenar un poco los conceptos, ¿verdad? En China no se practica el comunismo puro. Sabemos el tema de que eso fue hecho por Marx para la cultura alemana de su tiempo. Sí. Lo quiso emular la Unión Soviética, le duró hasta un tiempo porque ni siquiera era para ellos. China agarra eso en un momento histórico en el que estaban por eso aquí conocemos un poco la historia también, ¿verdad? Cae la China imperial, 1911. China empieza a buscar un modelo occidental que le ayude a encontrar el norte, porque China estaba atomizada, países europeos la invadieron, Inglaterra le saca puertos, varias potencias europeas la invaden, después la invade Japón, y encima ellos se dividen otra vez, entre los del Kuomintang y el comunismo, ¿verdad? Mao y Chiang Kai-shek. Entonces, cuando el pueblo chino apoya a Mao, no lo apoya precisamente por el comunismo per se, sino porque él era más anti-japonés. Era alguien que era más duro con el enemigo, ¿verdad? Y después, bueno, Mao cometió el error de aliarse con Rusia en un sentido de que después volvieron a separarse. Pero le devuelve a China el norte y muchos errores que cometió, catástrofes que ocurrieron. Pero después viene Deng Xiaoping y es el verdadero reformador de China. Empieza a abrir China al mundo. Y ahí China empieza a recuperar otra vez lo que era. Lo que quiero decir nomás es que China realmente no es comunista, es un país confucionista. Y el confucianismo es un pueblo que tiene un sistema de pensamiento y de actuar colectivo. La persona vale como parte de un engranaje. Y eso los occidentales no lo entendemos. Porque somos muy individualistas. Nosotros somos hijos de la cultura griega y romana. Pero los chinos, los griegos y los romanos para ellos son sus nietos en la historia. Entonces, entender esa forma de esa cosmovisión que ellos tienen de la vida, de cómo interpretan las cosas, es lo que no nos entra en la cabeza. Entonces, cuando ellos en conjunto toman una decisión y deciden aislarse, por ejemplo, comunitariamente, por ejemplo, en el caso de la pandemia en los inicios, ¿verdad? Al principio hubo mucho descontento, después ellos hicieron su parte, digamos, se aislaron comunitariamente. Eso no es porque le vinieron y pusieron precisamente pistola en la cabeza. Algunos capaz sí, ¿verdad? Siempre hay de todo en cada país. Pero en la gran mayoría del pueblo chino es porque tienen ese sistema de pensamiento colectivo que viene del confucianismo. Eso no viene del comunismo. Eso hay que entender, ¿verdad? Y la gente confunde. Y aparte China tiene un sistema de gobierno híbrido. Es muy capitalista. Los mayores bancos en el mundo, en el top 10 hay 4 bancos chinos. El ICBC, por ejemplo, es el primer banco a nivel mundial. No es un país no es de Estados Unidos, no es un país europeo, ni siquiera un país árabe, es un banco chino. ¿Dónde está ahí el comunismo si es un banco? Entonces ellos tienen también el tema de la inventiva, porque es un pueblo que inventó muchas cosas, ¿verdad? En la historia.
eso ellos les llevaron a solucionar problemas, ¿verdad? Porque tuvieron grandes catástrofes, inundaciones, sequías, terremotos. Apenas el 10 a 15% del territorio chino es cultivable, por eso que ellos necesitan nuestros productos. Le llevaron a los inventos que hoy día después ellos lo llevan al campo de los negocios, a la tecnología. Y eso es lo que hace que tengan esa proyección como una potencia mundial, ¿verdad? Entonces esas cuestiones quería un poco aclarar, doctor. Otra pausa en nuestra interesante charla, porque la verdad está muy interesante el programa. Gracias a su intervención, doctor. Entonces vamos a acceder a la pausa para continuar luego. Bueno, continuamos esta interesante entrevista con el doctor que esperemos que pueda crear conciencia en la opinión pública nacional. Nosotros no tenemos un objetivo, intereses políticos de por medio. Estamos para tratar de hacer conocer al Paraguay que tenemos gente capaz, que tenemos gente honrada. No hay muchos, pero hay. Entonces, con este tipo de gente, este país puede salir adelante. Porque con los genuflexos, con los que viven arrodillados, no se puede hacer patria. Y eso está suficientemente comprobado. Tenemos que mejorar nuestra educación. Tenemos que mejorar la calidad de nuestros universitarios. Tenemos que mejorar el mejoramiento de nuestras instituciones académicas, que no las hay casi. Entonces, eso es lo que buscamos, llegar a la opinión pública con una voz de esperanza y una voz de optimismo de que se puede mejorar este país. Entonces, como falta poco, doctor, para culminar el programa, no quiero sacar mucho tiempo y le vuelvo a ceder la palabra. Hay una palabra en chino que sintetiza lo que nosotros necesitamos entender para acercarnos a China. Quiero que escuchen muy bien esto. En chino se dice guangxi. Guangxi significa relación de valor agregado. Ellos lo aplican en su cultura, es parte de la cultura china, el poder relacionarse interpersonalmente. Por ejemplo, se acercan dos empresarios en una mesa de diálogo. Antes de hacer cualquier negocio, ellos realizan el guangxi. Se conocen, se relacionan y verifican muy bien que esa relación genere un valor agregado para ambas partes. Ellos tienen inserto en su cultura lo que es el ganar-ganar, que le decimos hoy día, el win-win, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a tener relaciones comerciales fructíferas con China si no tenemos guangxi? Para la cultura de ellos eso es algo imposible de entender. Y si eso es algo interpersonal, algo cultural, imagínense en el plano diplomático. Entonces el guangxi es lo que habría que darle una cátedra a nuestro político de lo que significa el guangxi, doctor. Porque es algo que se necesita entender. O sea, decía un empresario chino, ustedes quieren mi dinero, pero no quieren ser mis amigos. Ustedes quieren mi dinero y mi inversión, pero no quieren reconocer mi existencia. Entonces, eso es algo que tenemos que replantear en nuestra política, el concepto de lo que es el guangxi para ellos. Nosotros no estamos en posición de exigir y demandar. Ellos son la potencia, ¿verdad? Entonces, no significa renunciar a valores de democracia, porque yo eso escucho mucho, ¿verdad? Que si nosotros tenemos relaciones con China, estamos reconociendo que vamos a reconocer el comunismo. No tiene nada que ver eso. O si no, no compraríamos petróleo. Ningún país compraría petróleo de varios países árabes que tal vez no compartamos muchas cosas de su cultura o de su ideología, ¿verdad? Porque eso no aplica en este caso.
Y eso de tener una oficina comercial, nos quieren exigir que nosotros tengamos una oficina comercial, pero no diplomática con China. Cuando que ni las propias potencias a nivel internacional, ni Estados Unidos, ni los países de la Unión Europea, la mayoría, tienen de esa forma su relación tanto con Taiwán como con China. Eso de formar a través de una oficina comercial, eso es impracticable. Eso es desconocer lo que es el guanxi. Entonces ese concepto tenemos que entenderlo. Y yo quiero concluir con esto, doctor, agradeciendo una vez más el espacio y esperemos que realmente esto pueda servir de alguna forma para arrojar más luz en este tema. China no es una amenaza para el Paraguay, China es una oportunidad para el Paraguay. Para nuestras generaciones futuras, no solo para nosotros, para nuestras generaciones futuras, es una oportunidad. En segundo lugar, preparémonos para negociar con los chinos, aunque no tengamos todavía relaciones diplomáticas. Preparémonos. Las universidades inviertan en clases de chino mandarín, en cultura, en cómo hacer negocio con ellos. Y preparémonos en los campos económico, cultural, aún deportivo, yo diría, ¿verdad? Porque los chinos admiran mucho el fútbol, se volvió muy popular allá el fútbol, por ejemplo. Aprovechemos eso que tenemos. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan y ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Como siempre digo, es una ecuación perfecta. Perfecto, me parece que más claro que esto es imposible. Lo que se impone a partir de ahora es un estudio serio sobre la posibilidad de un relacionamiento comercial y diplomático con China. Dejar detrás la política diplomática de la billetera y dejar atrás las intervenciones norteamericanas que vienen a decirnos permanentemente sigan con Taiwán. ¿Quiénes sufren las consecuencias? ¿Son ellos o somos nosotros? Si no estoy equivocado, somos nosotros, que estamos perdiendo una magnífica oportunidad de tener mayores ingresos y que nuestros productos puedan tener un precio justo. Y no solamente eso, sino tengamos la posibilidad de resolver este problema de este problema que nos crea la Argentina. Busquemos otro lado, otro mecanismo. Y entonces un tren balas que pase por Bolivia y que vaya hasta el Perú y llevemos nuestros productos en pocas horas va a ser más barato, naturalmente más económico y va a ser mucho más fructífero para este país. Pero pensemos a actuar en serio, pensemos a trabajar en serio y pensemos a trabajar con patriotismo y basta las banderías políticas, porque ni las izquierdas ni las derechas se pusieron de acuerdo sobre esto. Cada vez que se trata de este problema se crea, pero caramba, un abismal problema como si hubiera sido el derrocamiento del gobierno paraguayo. Y no es así. Lo que queremos es que el gobierno paraguayo también se ponga los pantalones largos y deje de ser un estar al servicio de las clases internacionales. Basta ya. Por eso, la próxima semana vamos a tener un programa sobre el tema principal y crucial que habíamos señalado en este programa, el tratamiento de lo derivado de Itaipu. Y vamos a traerle a la primera mujer en nuestro programa, que la traemos y la vamos a traer no por ser mujer, sino por ser capaz. Entonces, con esa declaración vamos a terminar nuestro programa para tener la oportunidad de seguir hablando de estos temas que interesan al país, que son de fundamental importancia para el país. Como dije, lo que quiero es que la opinión pública sea consciente de la necesidad de un relacionamiento comercial y diplomático con China. No interesa que sea comunista o no comunista, no importa. ¿Acaso Europa hoy tiene problemas para tener relaciones con Rusia? Y por una estupidez de los europeos que le siguen a los norteamericanos, hoy están muriéndose de frío. Porque se le cortó el gas, se le cortó el petróleo. Y la verdad es una barbarie
lo que está ocurriendo hoy. Y todo porque una reacción de Rusia, que es una reacción normal y justa, que incluso hasta nos imposibilita llegar a una tercera guerra mundial, porque no puede permitir que en Ucrania, su vecina, tenga la bomba atómica y tenga una base militar de la OTAN ahí muy cerca de su frontera. Entonces, no entender esto es no entender la geopolítica. Y no entender esto es ser fanático. Entonces, creo que de a poco están llegando también los países a entender, porque el mundo debe ser de cooperación y el mundo debe ser de la búsqueda de acuerdos que nos permitan a todos en este planeta para seguir buscando la felicidad de nuestra gente. No tenemos que ser egoístas y que los del primer mundo dejen de ser egoístas y tengan en cuenta que los del tercer mundo necesitamos de la colaboración de todos. Un detalle, doctor, que quería mencionar, aprovechando que tenemos un poco más de tiempo. Uno de los principios de China, ya mencionamos que uno de ellos es la no intervención o la no intromisión en asuntos internos de los países. El otro principio que me parece importante señalar es la coexistencia pacífica, y eso viene del confucianismo, como le decía. El ver al mundo como un hogar común y poder coexistir todos juntos en medio de nuestra diversidad. Y eso es algo muy interesante porque China es un país que no invade otros países. Estos simulacros que uno ve ahora por el tema de Taiwán, eso es un teatro, digamos, ¿verdad? Yo dudo mucho que China realmente llegue a atacarle a ellos. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero en la historia nos muestra China que no invade países. Pero todos sabemos, desde el siglo XIX hasta de que se fundó Estados Unidos hasta hoy en día, creo que solamente hubo un lapso de 16 años que no tuvieron guerra. Después todo fue guerra. Entonces, eso de que no, cuidado con los comunistas, cuidado con los chinos, ¿verdad? Que no van a invadir. La historia demuestra que no es así. Yo les quiero sugerir, por ejemplo, a la audiencia, si quieren conocer un poco más de la historia de China, les recomiendo, porque hay historiadores que medio te aburren cuando te cuentan la historia, pero esta historia es espectacular. Se llama Diana Uribe, es colombiana, es una profesora de historia. Yo le sigo mucho porque te habla de la historia de todo. Y cuando ella habla de la historia de China, te la resume en 3 horas, ¿verdad? Resumir 10.000 años en 3 horas, ¿verdad? Trata de resumir. Pero es muy interesante cuando explica cómo se formó la China y a qué ellos apuntan en el futuro. Y es muy interesante. Y ahí vas a desmitificar muchísimas las cosas que siempre nos meten en la cabeza acerca de China, ¿verdad? Que es una amenaza, que cuidado, etc. Entonces no es así. La coexistencia pacífica, otro de los principios de China, muy interesante a tener en cuenta también. Y hay que entender que la propaganda occidental siempre fue negativa. Cuando fuimos chicos, cuando fuimos criaturas, habían revistas que venían de los Estados Unidos y que se volvían a publicar en la Argentina, donde decían la muralla, ¿cómo era que me decía? La Gran Muralla China. La Gran Muralla China. No la muralla que constituía toda una muralla, lo que pasa más allá de las fronteras norteamericanas. Sí. Y en particular los rusos. Y que los rusos hasta comían seres humanos. Eran los peores. Así venían las revistas. Era la publicidad de la que se servían los norteamericanos para hacernos entender que no pensemos en los rusos. Y ocurre que los rusos, yo fui 3 veces a Rusia. En la época en que todavía era Unión Soviética. Cuando fue Rusia solo me fui una vez. Y son excelentes, señor. Excelentes personas. Son personas a quienes les encanta la paz, pero no les jodamos, como le quisieron joder ahora. Tal como le quiso joder Hitler y tuvo sus consecuencias. Tal cual. Doctor, termina nuestro programa, creo que muy interesante. No es bueno que yo mismo opine del programa, pero de cualquier manera a mí me impactó muy favorablemente. Salgo satisfecho de esta entrevista con usted
y espero que mis compatriotas, nuestros compatriotas, sepan valorar el contenido de este programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable.